El doctor Fabrizio Guerrero McManus es doctor y maestro en Filosofía de la Ciencia y biólogo por la UNAM. Es investigador asociado C en el Programa de Investigación de Historia de la Ciencia del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, CIH, aquí abajo, y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus líneas de investigación son la coproducción de la identidad homosexual en México en el siglo XXI desde la perspectiva de la historia de los saberes médicos, ontologías históricas del sujeto, materialidad y emociones políticas, medicalización y VIH-Sida, y videojuegos y nuevas subjetividades. Pues nada más. Pues bienvenido, y les platicaba antes que llegaras que la dinámica, solemos empezar con comentarios de las integrantes del seminario sobre las lecturas que nos diste, un poco como para que veas qué fue lo que nos interesó y qué fue lo que no nos gustó y que sí nos gustó. Entonces, si alguien quiere empezar a hacer algún comentario, alguna duda, alguna crítica sobre lo que leímos, pues levante la mano y empezamos. Bueno, a mí la verdad me interesaron mucho las lecturas, sobre todo, bueno, todas las tres me gustaron mucho, pero sobre todo la de la filosofía de la biología y los estudios de género, una simbiosis demorada. Me interesó mucho y me hizo como pensar plantearme como varias preguntas, porque yo más bien lo que había como analizado desde género era la crítica, por ejemplo, al Estado, ¿no? O sea, como Carl Friedman y toda esta cuestión del patriarcado moderno, y entonces la crítica también a cómo se estructura, por ejemplo, la idea de ciudadano, etcétera, a partir pues de una figura masculina, y entonces que habría que pues como desmontar desde esos conceptos para poder hablar como ya también de igualdad en ese sentido. Entonces, digo, es raro que me haya como hecho pensar eso, pero pues sí creo que tiene que ver, porque es como un poco esta necesidad de construcción también de las ciencias, y en este caso desde esta relación entre lo que puede aportar la filosofía a la biología, para pues, o sea, pensar como un poco, o sea, lo que aquí se plantea, que por ejemplo, que tiene que ver hasta la cuestión de la taxonomía, ¿no? Y el sexo y el género. Entonces, bueno, yo tengo varias dudas, porque como yo no estudié filosofía, hay cosas que no entiendo, que no me quedaron, la verdad, hay conceptos que me quedaron como muy en el aire, que no lo pude analizar bien, pero bueno, eso me interesó. Al igual que también en la lectura sobre el feminismo analítico y esta cuestión de la crítica a la objetividad, ¿no? En la ciencia, como la objetividad tan buscada por lo menos desde la epistemología en el siglo XX, ¿no? O sea, es como esa búsqueda de la objetividad, y como lo que hace este feminismo analítico pues es un llamado a mirar la heterogeneidad también en la ciencia, no nada más en los sujetos, ¿no? Y a la cuestión de la intersubjetividad, de la centralidad del sujeto también para el análisis científico, y cómo eso pues no tiene por qué, o sea, significar como un posicionamiento menor del conocimiento al interior de las normas. Gracias. A mí me llamó la atención la parte que se aborda acerca de cómo muchas veces desde esta perspectiva, cuando trabajamos estudios de género, no cuestionamos las cosas que ya están establecidas, sino que más bien nos ponemos a tratar de justificar por qué existe la homosexualidad, por qué existe el transgénero y demás, y no nos planteamos por qué existe la heterosexualidad. Y esto fue como algo que me hizo mucho clic en la cabeza, y dije, no había pensado nunca eso, ¿no? Porque seguimos como un mismo camino riguroso para estudiar cierta área y cierto campo del género, y no nos ponemos a pensar en la otra parte, viendo como una visión mucho más completa y mucho más, pues sí, de todo el fenómeno, cuáles son los procesos que hacen que nosotros veamos como normativa la heterosexualidad. Y algo un concepto, no recuerdo en cuál de los dos textos que menciona, que se llamaba agnontología. Ese concepto me llamó mucho la atención. Sí,
fue que justamente, bueno, yo no había escuchado antes acerca de este concepto y dije, no tenía idea de que realmente existiera un estudio o estudios que se dedicaran justamente a estudiar cómo es que la ignorancia es poder, decía algo así, ¿no? Que la ignorancia es poder, y que este estudio hablaba acerca de cómo se inducía naturalmente, o se inducía que nosotros fuéramos ignorantes y que diéramos por sentadas ciertas cosas para, pues para una situación de poder, de estructura y del Estado y demás, ¿no? Entonces estos son, creo que, los dos puntos que más me llamaron la atención. Bueno, a mí me llamó mucho la atención, y creo que lo ayudó un poco con el comentario de la compañera, que justo en pleno 2016 siga esta creencia de que la ciencia y las humanidades son entidades completamente diferentes, y que justamente muchas veces los científicos no se ponen a indagar sobre las humanidades, y las humanidades ven muchas veces con cierto repele la ciencia, ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención fueron un poco justo la visión de Kuhn, cuando hablaba de estos anteojos que se pone justamente la ciencia para la búsqueda de esta objetividad, cuando realmente no se da cuenta de que, más bien no se da cuenta de que trae estos anteojos que son propios de la persona. Y también la parte en la que se menciona que justo la biología, o bueno, yo lo vi así, que desde cierto punto la biología como que trataba de integrar el discurso feminista, pero lo hacía más bien como si fuera un parche, o sea, no lo hacía de fondo. Y me hizo recordar justamente a Vygotsky, que él cuando postuló sus ideas sobre la psicología decía que no se podían integrar en sí mismos el discurso marxista a la psicología, porque justamente iba a quedar como un pegote. Entonces lo que él propuso era justamente replantear toda la psicología en sí misma, y yo, bueno, me surgió la duda justamente de si haría falta también repensar la biología desde el inicio, justamente integrando o teniendo en consideración ciertos discursos feministas, para que así justamente surgiera una construcción que no siguiera perpetuando o repitiendo los discursos, sino que realmente tuviera como una perspectiva clara y más concisa. Pero bueno, igual como con lo que tú estás comentando, o sea, al final me quedó la duda, bueno, más bien me quedó la impresión de que sigue poniendo en dos polos la ciencia y lo social, ¿no? Entonces, como tú dices, replantear, pero más bien, más que solo la biología, o sea, toda la naturaleza, el origen de la ciencia, el porqué de la ciencia, ¿no? Entonces, habla sobre que la ciencia es, o sea, la razón de la ciencia es más universalizante, o busca eso, y cómo no sé, me da la impresión de que sigue siendo como un contra, o sea, no sé si se puede unir eso con las experiencias particulares, ¿no? Y también entonces, no sería como, no sé, es que no sé cómo explicarlo, como una contraposición, o sea, la experiencia y otro tipo de conocimientos, pues, ¿por qué tendría que meterse en la ciencia, pues, sino más bien reivindicar otra forma de conocimiento? Bueno, sí, bueno, de entrada me parece que sí es un tema muy complejo. A mí lo que me dejan estas lecturas, por ejemplo, pensando, y me quedé mucho con esta cuestión del feminismo analítico, en contraposición, bueno, no en contraposición, sino lo que yo veo, a ver si me hago entender, lo que yo veo es que el feminismo analítico busca primero como base la ciencia, o sea, como todo este trabajo científico que se ha hecho. Entonces hay mujeres que de pronto desde el feminismo quieren interpretar lo que siempre ha sido hecho como por hombres, ¿no? Entonces ese es como un primer punto. Entonces es, por supuesto, una visión totalmente occidental, ¿no? La que está allí. Y lo que a mí me hacía un poco de ruido es cómo
el feminismo latinoamericano que está con estudios decoloniales y que de pronto se ha opuesto a esta idea científica, puede hacer, y de qué manera, como que esa parte a lo mejor se me explicaste, pero me quedó un poco confusa, no entendí bien cómo es que se busca hacer este diálogo entre discursos occidentales y decoloniales que han estado de pronto en pugna, y pues me parece que puede ser un ejercicio muy interesante, ¿no? Pero no entendía bien cómo es que surge esto, porque además, precisamente pensando en este trabajo de la ciencia, me parece que bueno, la ciencia ha sido muy racional, pero también tiene experiencia, por supuesto, o sea, es inductiva y es deductiva, pero cómo se juega todo esto es lo que, pues bueno, podríamos a lo mejor encontrar el día de hoy. Bueno, a mí me pareció muy interesante el tema de la construcción del conocimiento. Parece que en todas las áreas es importante, más en el área de ciencias sociales. Un poco hablando desde mi experiencia, pues yo trabajo con enfermedades mentales, y entonces el tema de cómo se construyen las enfermedades mentales va de la mano de cómo se va construyendo el conocimiento científico y los sesgos que hay tanto en la producción misma digamos de la teoría como en la aplicación. Me parece como muy interesante, y me quedan varias dudas de tus reflexiones. Me parece que manejas muy bien el tema de la objetividad y la subjetividad, y cómo hay un falso debate a veces entre objetividad y subjetividad cuando pudieran complementarse en lugar de hacerse, pero me queda duda cómo ya se puede hacer este tema no sé, me imagino en materias como salud pública, ¿no? Cómo crear un conocimiento universal para ciertos temas. No quiere decir que esté a favor de eso, pero siempre me queda esa duda, ¿no? Porque sí es interesante cómo rescatar la diversidad, y se ve muy vigente en el área social, pero para estas cosas donde se supone que tiene que haber una universalidad, que si te enfermas de trastorno bipolar aquí es lo mismo que en Singapur, aunque no sea cierto, ¿cómo dialogas tú con este tipo de argumentos? Me recordó, por supuesto, a Bourdieu y la objetivación objetivante y todo esto, y me llama la atención el tema. Hablan mucho del tema de las mujeres que practican la filosofía y que son feministas. Como pregunta era, ¿cómo es que uno se define así? O sea, ¿qué características tiene que tener uno para definirse así? Y si se vuelve uno monotemática o no. Esa fue una de las cosas, porque también me parece como muy interesante cómo aplicar la metodología feminista en otras cosas que no sean temas como tan cercanos a los temas de género, a los temas de diversidad sexual, por un poco las críticas mismas que se hacían dentro del texto de los temas que abordan desde el feminismo y la filosofía analítica, cuando lo utilizan otros filósofos, ¿no? Que hacen una crítica a cómo abordan estas mujeres estos temas. Si se puede utilizar esta misma visión para otros temas, y qué otros temas, ¿no? Porque a mí me parece que sí, pero sería interesante como cuál serían estos temas. Y sí me parece como muy importante insistir en el tema de la construcción del conocimiento en una sociedad donde pues la autoridad moral que tiene la ciencia, ¿no? O sea, básicamente estamos en la cárcel o no a veces por un paradigma científico, accedemos aquí por un paradigma científico, etc. Entonces me parece como importantísimo. En alguna clase veíamos, a mí me parece como muy interesante. Aquí damos por sentadas muchas cosas y no nos preguntamos, pero yo estoy en un medio donde hay puros médicos. Entonces cuando les hablo de cualquier cosa desde el punto de vista social, todo es cuestionable, y siempre preguntan por la validez del conocimiento que se crea, porque no hay generalizaciones, ¿no? Y entonces es muy interesante también abordar el tema de, bueno, cuál es el fin de la ciencia, ¿no? ¿Es estas generalizaciones o hay otros fines? Bueno, es que creo que será mejor un diálogo. Me pareció un texto bastante interesante. Me recordó mucho un artículo de Anatole Stolzberg, donde dice que la
biología produce cultura. No solo la biología, sino pues gran parte o casi todas las ciencias a través de pues, la creación de discursos, conocimientos que fundamentan pues, la dominación de clase, de sexo y de raza. Y sobre eso creo que me parece muy importante lo que mencionas en el texto de... Bueno, donde habla sobre la importancia de la subjetividad. Que lejos de cuestionar que en algún momento se cuestionó mucho la subjetividad, ahora tomar la subjetividad y ver a partir de ahí también qué propuestas hay. Y sobre eso iba como mi pregunta. Específicamente en la academia, ¿cuál sería la propuesta para entrarle a la subjetividad? Sobre todo porque pues desde ahí se parten los discursos, se eligen temas de investigación, se crea el conocimiento, se crean pues parámetros para decir que, como lo que decía la señora, que es objetivo y que no. Y finalmente pues todo el bagaje cultural siempre va acompañando la investigación. Bueno, también como haciendo referencia a los textos que vinieron a la mente cuando estuve leyendo estos textos, yo recordé mucho el debate que presenta León Daniel en cuanto a esencialismo y constructivismo, y cómo se ha buscado desde posturas incluso sociobiológicas cómo argumentar a partir de diferencias innatas y a partir de un método científico desde las ciencias duras y desde las ciencias naturales y buscando pues desde buscar como generar validez a lo mejor y también creo que muchas veces respaldar el discurso patriarcal y heteronormativo a partir del discurso científico creado por los hombres heterosexuales, ¿no? Entonces recordé mucho este texto y me hizo mucho algo que yo ya venía trabajando desde la maestría, que es esta parte de la epistemología situada, de la voz de quien habla y desde dónde estás hablando y cuál es tu experiencia biográfica, cuáles son tus determinantes sociales, tu formación, tu historia familiar, todo lo que determina que a partir de ahí construyes ese conocimiento y que está mediado. Y aun cuando seas un médico o aun cuando seas un químico, no deja de haber una subjetividad en el conocimiento que construyes, porque por algo estás ahí, por algo eliges ese objeto de investigación, porque de alguna manera hay una subjetividad inmensa, ¿no? Implícita en eso. También esta parte yo la ligo mucho y la entiendo tal vez de manera articulada con las posturas postcoloniales y que en esta deconstrucción de los discursos como universales y dominantes también finalmente de la construcción de la ciencia del conocimiento. Entonces no había escuchado por ejemplo estos términos, pero no había escuchado a Sandra Hall y a Helen Montino, que fueron unas autoras que estuvieron muy referenciadas y que ahora como tengo mucho interés en leer sus textos, creo que me van a nutrir mucho. Pues mi nombre es Katia y me gustaría que ahondaras no desde la biología sino desde la filosofía de la biología el término de taxonomía. Recuerdo que el año pasado tuve un seminario con un doctor que se llama Juan Carlos Cortés de Costa Rica y él estudia desde el saber biomédico el cuerpo, la construcción del cuerpo intersexual. Entonces él hablaba sobre una embriología de género que sigue en la búsqueda del sustrato biológico del género en el cuerpo y señalaba que no solo está en la genitalia el estudio, sino que va mucho más allá en los cromosomas, en la monada, en las hormonas. Entonces me gustaría que, si desde este concepto de taxonomía, pero desde la filosofía de la biología, cómo se puede hacer una crítica hacia esto. Y por otra parte, sobre feminismo analítico, las autoras que citas dentro del texto cuando hablas sobre completamente feminismo analítico, ya las había leído, pero no desde el término de feminismo analítico. Ahí mi duda es, si tú las colocas ahí, ¿quién las coloca dentro del feminismo analítico?
porque, por ejemplo, yo desde la sociología analítica había intentado adentrarme al estudio del género desde esa parte, pero resulta un poco cuadrado e incluso forzado, porque incluso los teóricos de la sociología analítica pues no tienen esta noción de la construcción del conocimiento, pero ha enfatizado al género. Entonces, por ahí vendrían mis dudas. Bueno, mira, todo lo que preguntaron nada más para iniciar. Está bien, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ya, ok. Bueno, antes, muchas gracias por invitarme. Wow, y muchas gracias por las preguntas. Trataré de no dejar ninguna pregunta. Ahora sí logro contestarlas, no lo sé, ¿verdad? ¿Por dónde pienso? Bueno, me comentabas que no quedaba tan claro qué es esto de la filosofía analítica, ¿no? Quizá haya que empezar por ahí, porque eso va a guiar una serie de cuestiones que han salido una y otra vez. En México, yo diría que en América Latina, en general la filosofía analítica empieza a llegar en los años 80. No les he dicho qué es, pero hay una razón. Primero voy a tratar de hacer una historia. Y en el caso de México se atrinchera en el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Cuando digo se atrinchera, es que literalmente se atrinchera y saca a otras corrientes. Los que saben un poco de filosofía mexicana saben que, por ejemplo, había vínculos muy importantes con autores españoles, con autores alemanes, que había una influencia muy fuerte de la hermenéutica, del existencialismo en algún momento, de la fenomenología, que están señalando una ruta, digamos que es una ruta vía España, que está conectándose con Alemania. O sea, gente como José Gauss, que es de los grandes fundadores, digamos, de la filosofía mexicana del siglo XX, es además el traductor de Heidegger, ¿no? al castellano, ¿no? Entonces ahí hay una serie de rutas donde es una filosofía que está vinculada sobre todo con esos contextos nacionales de la Europa del continente, con esos contextos lingüísticos del español, del alemán, en menor medida del francés y del italiano. Y la filosofía analítica, cuando llega a México, llega ya, cuando ya está centrada en Estados Unidos, llega sobre todo por todos los impulsos de becas que se dan de hacer el doctorado en Estados Unidos, y empieza a reconfigurar a las discusiones, ¿no? Les cuento esto porque no es accidental que estemos en este proceso. La Facultad de Filosofía y Letras es una facultad que todavía tiene muchas corrientes filosóficas que la filosofía analítica llama filosofía continental. Y si uno va a filosóficas, al Instituto de Investigaciones Filosóficas, todas esas corrientes son más o menos vistas iguales y son vistas con cierto desprecio, ¿no? Como que no tienen cierta rigurosidad y precisión o claridad, ¿no? Les cuento esto porque Judith Butler tiene un texto, no sé si viene en Undoing Gender o en otro, no me acuerdo, pero es algo así como el doppelganger, algo, no sé si es el doppelganger de la filosofía, y es una reflexión que ella hace sobre sociológicamente cómo está la filosofía en Estados Unidos. Y ella dice, pues quién sabe qué pasó en la filosofía en Estados Unidos, que desarrolló una especie de doppelganger y no se habla. Los departamentos de filosofía en la mayor parte de las universidades norteamericanas están tomados por los filósofos analíticos. Y gente como Judith Butler o Donna Haraway o muchas otras personas que uno dice son claramente filósofas, no están asociadas a departamentos de filosofía. Están en departamentos de historia de la conciencia, que se llaman así por esta impronta hegeliana, o están asociadas a departamentos de literatura, o están asociadas a departamentos de lo que sea, pero no están en los departamentos de filosofía. Entonces, antes de decir qué es la filosofía analítica, un poco lo que quiero mencionar es que hay un cisma sociológico, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial, entre una corriente y todas las demás que han sido nombradas con este término basura, que es filosofía continental. Basura en el sentido porque cabe todo, ¿no? Es hecha ahí todo lo que no es filosofía analítica.
Y es un efecto que está llegando a México, pero al menos en Latinoamérica, la mayor parte de las facultades de filosofía siguen estando fuertemente representadas por estas filosofías continentales. De tal manera que una cosa que pasa, por ejemplo, es que cuando vienen, por ejemplo, filósofos norteamericanos que están en los departamentos de filosofía, la experiencia que tienen es, sus facultades de filosofía no son facultades de filosofía, son facultades de estudios culturales. Ustedes no están estudiando filosofía, están estudiando estudios culturales, están estudiando estudios sociales, están estudiando sociología, literatura, pero no están haciendo filosofía. A mí me ha pasado, por ejemplo, que a pesar de que estoy muy cerca de esta tradición, me dicen, pero tú ya no haces filosofía, tú estás haciendo estudios culturales. O sea, la pregunta filosófica de la sexualidad es una pregunta que está en estudios culturales. Eso quiere decir que hay una serie de demarcaciones. Aquellos que se hacen preguntas que tienen que ver con conocimientos situados o subjetividades o identidades o nacionalidades o dinámicas de poder, de inmediato son calificados como gente que no está haciendo filosofía, que está haciendo filosofías continentales que son parte de los estudios culturales, pero eso no es filosofía. O sea, hay una dimensión identitaria donde en el mundo anglo, estoy hablando de Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido, por filosofía se ha venido a entender filosofía analítica y todo lo demás está en otros departamentos. En Latinoamérica estamos justo al revés, entonces luego pasa que soy filósofo, ¿por qué haces esto? Les cuento eso porque la razón por la que es una corriente que de repente nos resulta muy extraña, ¿qué es esto? Yo, o sea, no lo conozco, ¿de dónde viene? ¿Quién se nombra así? Es un poco porque no ha logrado consolidarse de manera hegemónica en México, aunque lo está intentando. Si ustedes van, por ejemplo, al Congreso de la Asociación Filosófica de México, claramente la filosofía analítica no es hegemónica, tiene 2 mesas de entre 40. Pero ya se apropió quizá del instituto más importante de filosofía en México, que es Filosóficas, y desde allí está construyendo una contrasociedad, ¿no? La Asociación de Filosofía Analítica de México. Lo digo porque esta sensación de ¿qué es esta filosofía? Resulta rara porque estamos aquí. O sea, en Estados Unidos nos resultaría rara justo la otra experiencia. ¿Por qué llamar filosofía al marxismo, a la hermenéutica, al feminismo, a Foucault, a Derrida? ¿Por qué esos son filósofos? No, eso es teoría cultural. Entonces, nada más nos situó desde allí. ¿Qué pasa? No quiero hacer aquí una historia, pero que es un poco lo que trataba de hacer uno de estos textos. Hay una serie de quiebres a principios del siglo XX que han recibido varias explicaciones. Explicación 1. Muchos de los que estaban haciendo filosofía analítica, que antes de que se llamara filosofía analítica, eran personas, eran sobre todo hombres que habían tenido formación en física, que habían tenido formación en matemáticas, que habían tenido formación en lógica y que habían hecho una apuesta porque la lógica iba a lograr algo que no se había logrado en otros momentos de la historia. Y aquí vale la pena citar un trabajo de 2 historiadores, Lorraine Daston y Peter Gallison. Lorraine Daston nadie la conoce porque este cisma tiene efectos de que resulta que de repente hay Foucaultianos muy famosos, pero como están del otro lado de la bardita, nadie los conoce, a pesar de que son Foucaultianos. O sea, los Foucaultianos continentales no saben que hay Foucaultianos analíticos, ¿no? Y nadie sabe quiénes son. Lorraine Daston y Peter Gallison. Lorraine Daston además es una historiadora que lleva trabajando el tema de objetividad como 25 o 30 años. Y narra una serie de épocas, o epistemes, aquí se empieza a ver su impronta, donde dice, no es cierto que la objetividad como valor haya estado con la ciencia toda la historia. Dice, en el siglo XVIII, el valor reinante era lo que se llamaba fidelidad ante la naturaleza. Pero la palabra naturaleza no significa lo que significa ahora. Fidelidad ante la naturaleza era que, por ejemplo, si yo era un botánico en el siglo XVIII y quería reconstruir una planta, no dibujaba la planta como la veía, sino que dibujaba a la planta tipo.
a la planta como ésta debía ser más allá de sus contingencias. No sé si ven que ahí hay un giro esencialista. O sea, hay la fidelidad ante la naturaleza se entiende como la búsqueda de esencias. Y el cometido de la ciencia del siglo XVIII es ser fiel ante esas esencias. Cosa que además se nota, porque la historia natural del siglo XVIII no nada más está estudiando plantas, también está estudiando seres humanos. Gran parte del pensamiento racial, o el pensamiento incluso dicotómico en términos de lo que es una mujer y lo que es un hombre, en el siglo XVIII está gobernado por esta lógica de la fidelidad ante la naturaleza. Ese valor entra en crisis en el siglo XIX por una serie de desarrollos tecnológicos y una serie de desarrollos de la propia psicología. Los desarrollos tecnológicos son el surgimiento de cosas como las cámaras fotográficas, donde la gente empieza a darse cuenta que puede hacer observaciones que en algún sentido son mucho más fieles que los dibujos. Pero las fotos nunca recuperan esencias, nunca recuperan esas naturalezas que el siglo XVIII estaba buscando y que no eran observables, que tenían una dimensión que tenías que reconstruir de cierta manera. Entonces el advenimiento de esas tecnologías implica que las fotografías empiezan a mostrar que nuestras representaciones estaban plagadas en cierto sentido de preconcepciones. Pero no solo es una dimensión tecnológica, hay una dimensión digamos de una naciente psicología. Estoy hablando antes de William James y todos, digamos, los que se consideran los padres fundadores de la psicología, que empieza a decir que hay una serie de elementos en la percepción donde el sujeto no es inocente. No es que el siglo XVIII fuera un siglo de ingenuos, pero con este advenimiento es la percatación de que el sujeto puede de hecho intervenir activamente en sus observaciones. Lorraine Daston nos dice, cuando se alinean estas dos cosas, el desarrollo tecnológico de la fotografía y la percatación, por ejemplo, de que el sujeto puede involuntariamente meterle mano a las cosas, hay un quiebre donde surge una nueva virtud, que es la objetividad mecánica, donde ya no es la idea de reconstruir esencias o naturalezas, sino es la idea de la cancelación del sujeto. O sea, hay una especie de culto a la máquina porque la máquina no tiene subjetividad. Y como no tiene subjetividad, la máquina no introduce sesgos subjetivos. La cámara fotográfica no tiene la intención de que la imagen se vea de una u otra manera. Entonces, la aspiración de la objetividad mecánica del siglo XIX es, en cierto sentido, aspirar a funcionar como una máquina. Y aquí ven cómo Lorraine Daston empieza a construir una narrativa muy Foucaultiana, porque empieza a ser una especie de fenómeno, un dispositivo que empieza a estructurar al científico. Médicos importantes como Claude Bernard, por ejemplo, encarnan esto. Tiene un texto muy famoso donde él dice la ética médica demanda que no entren los valores. Y uno puede decir, pero qué hombre tan ingenuo, eso es imposible. Pero cuando uno se sitúa en ese contexto, no es que él fuera un ingenuo que dijera se pueden cancelar, sino que era un imperativo moral, precisamente de la percatación de darse cuenta del riesgo que implica el sujeto que está mirando. Lorraine Daston y Peter Gallison continúan y dicen, ¡zas! Pero desafortunadamente llega la psicología a la percepción del color a finales del siglo XIX, con fenómenos como la ceguera del color, o fenómenos como el que veas el verde en color rojo, o que tengas ciertos problemas con el color. ¿Por qué eso importó? Porque hay un desdoblamiento, donde ya no solo es que se reconozca que somos un sujeto, sino que somos distintos sujetos. O sea, si la objetividad mecánica pretendía cancelar al sujeto, estas nuevas psicologías están diciendo el problema es que por más mecánico que actuaras, tenemos diferencias constitutivas. Aquí están hablando de diferencias perceptuales constitutivas, por ejemplo de la retina y cosas así, pero abre un miedo, y es
qué tan profundas llegan a ser las diferencias de los sujetos. No van a ser manejables en términos de una disciplina maquínica de la renuncia. Y entonces se genera una especie de quiasma donde dicen cómo mantener entonces cierta defensa del conocimiento, que no diga pues estamos perdidos, y entonces todo conocimiento es subjetivo y no hay posibilidad de trazar una distinción. Y aquí todo esto es, ni siquiera he empezado a responder las preguntas, pero es para hacer un marco. Aquí es donde la apuesta lógica va a hacer una diferencia, porque dicen, a ver, quizás cada uno de nosotros tiene un concepto de justicia distinto. Quizá cada uno de nosotros tiene un concepto distinto sobre lo que es un hombre o una mujer, o lo que debe ser un hombre o una mujer. Quizá no nos podamos poner de acuerdo sobre en qué momento algo deja de ser rojo y se vuelve rosa, o se vuelve morado. Quizá no vamos a estar de acuerdo en todos aquellos conceptos que están anclados quizá en lo perceptual, o que están anclados en estas dimensiones de negociación colectiva. Pero eso no pasa con el concepto de uno. Con el concepto de uno, no como yo, sino como one, o sea, 1, 2, 3. Dice, no puede haber más que un concepto de uno. Nadie puede decir que tú tienes tu concepto de uno, yo tengo mi concepto de uno, y mi concepto de uno suma 1 más 1 igual a 2 y el tuyo no. Porque entonces has entendido mal el concepto de uno. O sea, los conceptos matemáticos y lógicos no admiten lo que parece que sí admiten conceptos como justicia o hombre, mujer, rojo, rosa, ese tipo de conceptos parece que no están abiertos a una negociación. O los entiendes o no los entiendes. Entonces hay una apuesta por decir la irrupción no solo de la percatación del siglo XIX de que somos sujetos, sino de que somos distintos sujetos, lleva a que este grupo de filósofos del círculo de Viena y de Berlín digan la respuesta está en la lógica. La respuesta está en la lógica. Por supuesto que siguen con el problema de que pretenden que es posible construir un lenguaje que hable del mundo sin que esté contaminado. Pero su apuesta fundamental es construir la ciencia como un sistema de proposiciones conectadas lógicamente. Porque si el concepto de uno no admite diferencias subjetivas, si el concepto de, no sé, el modus ponens, ¿no? Si P entonces Q y P es el caso, entonces puedo concluir. Ahí no hay de que mi modus ponens funciona distinto que tu modus ponens. No, si tú dices eso es porque no sabes qué es el modus ponens. Que dicho sea de paso, la filosofía de la lógica del siglo XX luego dice, espérense, no es tan claro, pero no nos vayamos para allá. Pero la apuesta, digamos, es vamos a analizar a la ciencia en términos de lenguajes y vamos a pensar los lenguajes en términos de relaciones lógicas, y vamos a hacer eso porque es la condición de posibilidad de neutralizar las subjetividades. O sea, no es un giro, o sea, no hacen esa apuesta por ignorantes, no hacen esa apuesta por ingenuos, no hacen esa apuesta porque desconozcan el riesgo del sujeto. Al contrario, o por lo menos esta es la historiografía de Lorraine Daston, hacen esa apuesta porque están perfectamente en claro del riesgo que implica la subjetividad. Implica quizá la posibilidad de que nunca podamos llegar a un acuerdo, de que nunca podamos llegar a un consenso. Y en estas historias que hacen dicen, no es inocente que es una filosofía que empieza a desarrollarse pero cuya fuerza se acelera después de la Primera Guerra Mundial. Y no es nada inocente que se acelera todavía más después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, si autores como en la teoría crítica todo el tiempo dicen yo estoy reaccionando ante el holocausto, yo estoy reaccionando ante esta violencia, esta es una filosofía que hace lo mismo, pero a diferencia de las corrientes continentales que te lo dicen, estos filósofos no te lo dicen. No están haciendo una historia de sí mismos, y los otros sí. Y
y estos están reaccionando ante lo que vieron como una tragedia, porque además eran judíos. Fueron ellos los que se ven obligados a escapar. Heidegger no se va, se van ellos. ¿Por qué detestan a Heidegger? El discurso de la Universidad de Jena es una razón por la cual el positivismo lógico empieza a decir: esa filosofía no es una filosofía que valga la pena. Ese colaboró con los nazis. Y empiezan a señalar y dicen: el psicoanálisis se ha prestado a eso. Se pelean. También porque en el contexto norteamericano el psicoanálisis se alinea con el macartismo. El psicoanálisis se alinea con un proyecto que te va a decir, por ejemplo, que los homosexuales y los comunistas son peligrosos, porque son encarnaciones distintas de desarrollos psicológicos arrestados. Uno puede decir: pues sí, pero no eran las únicas corrientes, es muy injusto. Bueno, sí, o sea, no voy a defenderlos, lo estoy tratando de situar. El esfuerzo que hace esta corriente es decir: esas filosofías se prestaron, o sea, toda su pretensión humanista no se tradujo en actos humanistas. Su apuesta es construir un universalismo en donde quepan todos. Desde nuestra posición nos parece repugnante, imperial, heteropatriarcal, blanco, todo eso. Pero desde su posición era la apuesta, la construcción de una posición universalista, en donde no se iba a construir una ciencia de la raza como la que hizo, por ejemplo, Eugen Fischer, en donde la antropología filosófica no se iba a prestar a lo que se prestó, en donde no iba a haber marxistas defendiendo a Stalin, en donde el psicoanálisis no se iba a refuncionalizar para lo que hizo. Están construyendo un universalismo porque ven en ese universalismo la posibilidad de que allí cabemos todos, y la posibilidad de que si logramos encontrar un método que cancele al sujeto, entonces ese método hará posible la construcción de este universalismo. Y ese método es prestarle atención al lenguaje, a las relaciones de evidencia, a las relaciones lógicas, a la idea de encontrar leyes que precisamente porque son universales no admiten que las estamos considerando como explicativas, quizá porque nos gustaron tantito. O sea, para que algo sea una ley tiene que tener validez en todo el universo, así de fuerte. Y entonces ahí nada que le impulsó el grupo de Perengano y entonces abrazamos el modelo porque lo impulsó el grupo de Perengano. No, es una ley porque se vale aquí y en 3 galaxias, así de fuerte, y porque se valió hace 3 eones, así de fuerte su proyecto, que naufraga, ¿no? Pero hace esa apuesta, que en un momento tuvo un giro humanista, ¿no? Autores como Isaac Asimov, por ejemplo, que es un autor de literatura de ciencia ficción, encarna ese humanismo universalista en sus propias obras de los años 50. Es un lugar donde caben todos, precisamente porque la ciencia acomoda a todos. Entonces ahora nos parece imperial, pero en ese momento es una cosa que está reaccionando ante su contexto. Hay más historias además que dicen que muchos, en el caso por ejemplo de Otto Neurath, era abiertamente socialista, no marxista pero sí socialista, que movilizan esto para detener al macartismo en la academia. Dicen: aquí ni se mete usted, senador McCarthy, porque los métodos de la ciencia no dejan que se metan los valores de los científicos. No nos venga usted aquí a perseguir, porque este es un espacio neutral. Si fulano es marxista, comunista, lo que sea, no importa, este es un espacio neutral para neutralizar al avance del macartismo. Pueden decir que en realidad no funcionó, pero bueno, y otra cosa que dicen es que logró, de hecho, en el contexto mismo de la posguerra, la filosofía analítica es la que estructura cosas como CONACYT. ¿Por qué? Porque da una serie de reglas de evaluación muy claras. ¿Sirve tu teoría? Sí. A ver, ¿cuáles son las predicciones de tu teoría? Todo aquel que se ha enfrentado con CONACYT desde las humanidades sabe lo angustiante que es que te exija tus predicciones, tus resultados empíricos, utilidades, experimentos. Y dices: pues yo no soy un químico, pero forja eso, porque en el contexto de posguerra dio una epistemología que hizo posible cambiar a las ciencias que antes
feministas del siglo XX estaban pagadas por mecenazgos, a principios del siglo XX estaban pagadas por fundaciones como la Ford, la Rockefeller, y que en el contexto de la Segunda Guerra necesitamos convertir a la ciencia en un aparato industrial, militar, capaz de ganar la guerra. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues no con laboratorios de 5x5 con 5 científicos. Necesito un complejo gigante y necesito una epistemología que me permita escalar eso y estandarizarlo. ¿Qué epistemología te da eso? Las reflexiones de Adorno y Horkheimer sobre ciencia no te iban a dar eso. El pragmatismo norteamericano no te iba a dar eso. Esta filosofía sí te iba a dar eso, porque te iba a decir, identifique las leyes, las condiciones iniciales, tiene usted las predicciones, ¿se cumplen sí o no? Ese es un diseño experimental y eso se mueve para todas partes. Eso paradójicamente hace que la filosofía analítica se vuelva hegemónica en Estados Unidos y desplace a las otras. Y de ahí empieza a hacerse hegemónica en otros lados. Entonces, digo esto un poco para situar. ¿Qué es la filosofía analítica? Es una filosofía que apostó por el lenguaje, que apostó por la lógica, que apostó por, un poco más tarde, por las matemáticas. Es una filosofía que se entroniza gracias a que logra estandarizar los protocolos de evaluación y que ofrece el sueño humanista de la ciencia como espacio donde caben todos. Es una filosofía que ha interrogado en esos términos. Y sin embargo es una filosofía que fracasa, como dice la propia Lorraine Daston. Fracasa porque no logra su promesa. Tampoco logra bloquear a las distintas posiciones de los sujetos. No logra hacerlo porque fracasa en el plano de lo observacional, porque la posición del sujeto sí afecta a quien está mirando. Y tampoco lo logra en el sentido de los aparatos lógicos, porque resulta que nadie va por la vida haciendo ciencia a través de sistemas lógicos. Los científicos ofrecen las teorías a través de relatos, modelos, ecuaciones, pero a veces anécdotas, vivencias. Entonces la ciencia no se correspondía con eso. Todo su afán terapéutico fracasa. Ese fracaso es denunciado por distintos grupos, por los historiadores de la ciencia, por gente que está haciendo sociología del conocimiento. Pero también en algún momento, un poco después, porque la crítica desde allí empieza en los 60, pero como dice Sarah Richardson, las primeras voces feministas son de los 70, pero toman fuerza hasta los 80, cuando empiezan a decir, por allí no va el asunto. Lo que necesitamos es articular epistemologías que reconozcan al sujeto. Y hay varios proyectos que han hecho eso, ¿no? Aquí, por ejemplo, quizá el libro más famoso de Helen Lodge, ¿no? El destino del conocimiento, donde ella avanza una epistemología feminista que además es una epistemología social, donde dice, todos los proyectos anteriores fracasaron, la única manera de construir una epistemología que jale es que renunciemos a esta idea de administrar o cancelar al sujeto y que lo incorporemos como algo que está socialmente situado, que tiene trayectorias de vida, que tiene anhelos, que tiene todo eso. Ella, por ejemplo, ha hecho estos, además de hacer estos estudios, digamos, epistemológicos, de cómo desde la epistemología ha hecho estudios de caso aplicando sus modelos. Este es un libro relativamente reciente que se llama Estudiando a la conducta humana, que es sobre sexualidad y agresión en ciencias biológicas y biomédicas y psicológicas. Ha sido criticado porque ignora a las investigaciones sobre ciencias sociales y humanidades en esto, pero bueno, pues sí le pega esa crítica, pero empiezan a articular estos proyectos. Otro es el de Sandra Harding, ¿no? Objetividad y diversidad. Bueno, Donna Haraway, que es muy conocida. Empiezan a articular estos proyectos. Ahora, todos ellos tienen en común que están incorporando la subjetividad, aunque de distintas maneras, y eso trataré de decirlo un poco más adelante.
espero que hasta ahora quede por lo menos más o menos claro qué es la filosofía analítica y su geografía. Porque la pregunta que me hacían de quién las nombra feministas analíticas, bueno, claramente es un acto retórico. Es un acto retórico, pero no solo es un acto retórico, también es un acto político. Porque el efecto que tiene la filosofía analítica es que, a pesar de que la generación de los positivistas lógicos estaba en efecto tratando de construir la ciencia como universal, el efecto que tiene es que hace un diálogo imposible, hace imposible un diálogo con otras corrientes filosóficas, a las que todo el tiempo va a calificar de sospechosas. O sea, Popper se hace famoso porque acusa al marxismo de ser capaz de explicarlo todo y por eso es incapaz de explicar algo. De lo mismo acusa el psicoanálisis. Carnap dice que Heidegger son puras incoherencias y que son simplemente habla sin sentido. Y entonces todas las corrientes filosóficas que no son ella misma son juzgadas como estériles. Y el problema que esto tiene es que al apropiarse de los departamentos de filosofía, al apropiarse de la epistemología, al apropiarse de la epistemología social, la teoría del conocimiento, se hace imposible trabajar desde allí. O sea, se hace imposible hacer una crítica feminista con esas herramientas. Porque, por supuesto que el feminismo no nació siendo feminismo analítico. Tiene muchos más años que la filosofía, tiene más siglos que la filosofía analítica. Entonces, las voces que eran voces feministas estaban más cerca de las otras corrientes. Pero hay mujeres académicas que empiezan a decir: yo estoy experimentando una situación de disociación entre mi quehacer académico como filósofa analítica y cosas que comparto con feministas que se llaman a sí mismas filósofas, pero que la filosofía analítica no reconoce. Entonces, el acto de nombrarse como feministas analíticas también es un acto es un troyano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es un caballo de Troya de decir: nosotros pertenecemos a ustedes, déjenos pasar a sus congresos, a sus revistas, a sus espacios, y entonces desde allí transformaremos su campo. Es un acto retórico que yo sigo usando, lo reconozco, y que además persigue demoler este espacio donde fue imposible hacer puentes, ¿no? Por ejemplo, el texto que leyeron sobre filosofía de la biología y estudios de género, que sale en esta revista, que además la revista de filosofía más prestigiada de México, y no lo digo para anunciarme, sino porque publicar ese texto fue muy difícil. Uno de los revisores dijo: no cabe en la filosofía analítica esta discusión que están tratando de plantear, esto no cabe en esta revista, que se vaya a otra revista. Entonces, el ponerle feminismo analítico es un acto, es un troyano para decir: claro que sí, porque esta es una revista de filosofía analítica y esto es filosofía analítica. Entonces, el acto de nombrarse así es un acto en cierto sentido de tratar de reconquistar espacios, de reconquistar los espacios que se llaman filosofía en el mundo anglo y que en algunas partes de América Latina, que son influyentes aunque sean chiquitas, dicen: pues la filosofía somos nosotros. Entonces hay ese giro. Pero también hay otro giro, y es, por ejemplo, Sandra Harding, en este libro, el estudio de caso que toma son cuestiones como las políticas del desarrollo. Tiene un diálogo muy fuerte con un autor como Arturo Escobar, que es conocido en Latinoamérica y en Estados Unidos, precisamente por todos los estudios que ha hecho de cómo se inventan los estándares de pobreza, cómo se inventa la idea del desarrollo, cómo se moraliza la pobreza en un contexto de posguerra y cómo eso permite que entre, por ejemplo, la intervención de organismos, ¿no? El Banco Mundial, el Fondo Monetario, etc. Todos esos que ya sabemos. Sandra Harding toma a la narrativa de Arturo Escobar y otros y la usa como estudio de caso para mostrar por qué importa un feminismo, digamos, centrado en esta epistemología. Sandra Harding quizá no se llamaría a sí misma filósofa analítica porque no la quieren los filósofos analíticos, la desprecian, está muy cerca del marxismo y de otros feminismos.
pero Helen Longino sí abraza ese término. Donna Haraway está más allá de eso, afortunadamente, pero la reconocen como parte del grupo, aunque ella diría, yo no me mezclo, ¿no? Pero bueno, Sandra Harding toma ese estudio porque dice, necesitamos todavía conceptos como objetividad, necesitamos todavía conceptos como verdad, necesitamos todavía conceptos como correcto, verdadero, que no válido, que no nombran exactamente lo mismo. Dice, pero los necesitamos porque tienen un correlato político, no solo son conceptos epistemológicos. ¿Cuál es su correlato político? Que si perdemos todos esos términos, entonces es imposible, por ejemplo, nombrar injusticias. Es imposible que llegue un testimonio y diga, me ha pasado tal cosa. Y entonces hay un acto de confianza en este testimonio, que esté dispuesto a decir, es cierto, es un hecho el mundo que tiene injusticia y que hay que luchar contra él. No porque los hechos no se construyen, sino porque acabar con todo término normativo, y aquí es donde quizá hay un quiebre, digamos. La filosofía analítica ha defendido las normas, porque las entiende un poco distinto que las demás. O sea, porque luego uno dice hay que acabar con todas las normas. La filosofía analítica dice, no. Hay normas que racionalizan opresiones, pero hay otras normas que son condición de posibilidad de intervenir en el mundo. Aquí digo, sin perderme mucho, por ejemplo, una de las cosas que ha hecho la epistemología social de gente como Helen Longino y otras autoras como Miranda Frick, que también se reivindican como feministas, es decir, a ver, históricamente hemos reconocido que el conocimiento tiene 4 fuentes. Una es la percepción, otra es la memoria, otra es la razón y otra es el testimonio. La percepción suele pensarse en términos muy individuales. La memoria, dicen, pues es parasitaria, pues, a lo que viste, ¿no? A lo que razonaste. La razón, pues es un ejercicio que requiere de insumos, y esos insumos suelen venir o de la memoria o de la percepción. O sea, hasta ahí le da cierta primacía a la percepción. Y luego llega el testimonio. Y dice, el testimonio es lo que nos abre al mundo social, en este sentido de las fuentes del conocimiento. Porque de facto yo no puedo percibir todo, ni puedo pensar todo, ni puedo razonar todo. El testimonio quiere decir que para operar en el mundo, para construir conocimientos, yo tengo que creer en algunos testimonios. Y ahí se hace la pregunta de la validez del testimonio. Dice, y esa no es solo una validez en términos de un puro ocio de un sujeto que busca saber. Es también la validez de sujetos que te testimonian cómo viven su vida, el tipo de injusticias que viven, que son conocimientos que a veces no puedes percibir porque tienen que ver con vivencias en primera persona, que a veces no se entienden si se miran desde afuera. Entonces, cuando llegamos al punto del testimonio es cuando estas feministas nos recuerdan que todavía necesitamos normas. Socavarlas es socavar la posibilidad de una serie de elementos para actuar en el mundo. Y eso es una diferencia, porque entonces ellas van a decir, a nosotras sí nos interesa defender cierta normatividad, o sea, pero no la normatividad de género, sino normas éticas, normas epistemológicas, normas políticas, nociones como la justicia. Y por eso ellas rompen y dicen, ya no se trata más de un proyecto que quiera sacar al sujeto de la ciencia, que quiera hacer una ciencia sin sesgos. Nosotros queremos una ciencia con sesgos. ¿Qué sesgos? Sesgos como queremos una ciencia justa, queremos una ciencia feminista, queremos una ciencia decolonial. O sea, esos son sesgos, pero no son sesgos malos. Por eso al final Sarah Richardson dice, no todo es pelearse contra los sesgos. Y dice, y ahí sí es donde las herramientas de la filosofía analítica pueden ser útiles. No solo de la filosofía analítica, pero la filosofía analítica aporta elementos técnicos al feminismo que no aportan otras corrientes. Quizás son los elementos más aburridos
y técnicos y tediosos, porque de repente uno tiene que aprender lógica, que no es una cosa divertida, pero dicen, eso te ayuda, por ejemplo. O sea, ¿cómo desbaratas falacias ad hominem, falacias a la autoridad? ¿Cómo desbaratas todos esos argumentos que circulan por allí? Pues ahí, el saber sobre argumentación sí sirve. Entonces, dicho esto, ¿qué es el feminismo analítico? Es un intento por transformar la propia filosofía analítica, acabar con su sordera, su falta de miras hacia otras corrientes, y es un intento por tratar sin embargo, retomar algunos de sus elementos y darse cuenta que sirven, que la idea de normatividad no está perdida y que no debe perderse. Por eso es que por eso este lugar común donde dicen aguas con el relativismo, porque el relativismo conduce al relativismo moral, y de ahí llegas a Hitler. Y luego uno dice, ay, pero qué rápido argumentar, a ver, ¿cómo es que eso se sigue? Ese argumento, que a veces parece un dispositivo discursivo para clausurar algunas posiciones filosóficas, lo movilizan primero los filósofos analíticos, diciendo aguas con aventar a la basura toda norma, porque puede ser peligroso. Entonces, para empezar a entrar a las preguntas, tratan de hacer esto, ¿no? Tratan de articular este proyecto filosófico extraño, que sí es extraño, incluso en Estados Unidos es extraño, a pesar de la fuerza de la filosofía analítica, porque esta división entre filosofía analítica y filosofía continental hace que la mayor parte de los recursos teóricos que se hacen en, no sé, teoría queer, estudios LGBT, estudios de mujeres, estudios de chicane, casi todos se alimentan de otras tradiciones, no solo filosóficas, sino de otras tradiciones. Entonces, este giro retórico también es para posicionarse en comunidades, en journals, para abrir puentes y para hacerle un guiño a las otras corrientes y decir, de veras no somos tan cuadrados, aunque a veces así lo parezca. Pero bueno, eso es para responder a la pregunta quién las coloca en el feminismo analítico. Muchas de ellas se colocan a sí mismas allí. De hecho, Helen Longino, por ejemplo, una filósofa de la biología que se llama Jane Mayenschein, y otra filósofa de la biología que es ¿cómo se llama? Sandra, bueno, no me acuerdo, pero ellas tres, por ejemplo, han tratado de crear redes dentro de sus propias comunidades, donde se abran estos espacios a la diferencia. Entonces, lo que ha pasado es que ha habido una relectura de algunas autoras también, que en su momento no se posicionaban como feministas analíticas. O sea, Sandra Harding nunca salió a decir, yo me considero una feminista analítica. No, ella se consideraba una epistemóloga feminista y se sigue considerando así. La propia Longino lo hace hasta mucho después. Evelyn Fox Keller se consideraba pues, una historiadora de la física y de la biología. O sea, el nombre crea una tradición. Por eso en el texto empiezo con esta cita de Hans-Jörg Reinberger. En el momento de quiebre, el momento de quiebre no se vive como momento de quiebre, ni para el nacimiento de la filosofía analítica, ni para el nacimiento del feminismo analítico. Fueron, como dice Sarah Richardson, fueron mujeres académicas que empezaron a reflexionar desde donde estaban situadas y que de repente empiezan a construir una serie de redes y en algún momento empiezan a nombrarse a sí mismas, empiezan a darse esta identidad, porque esa identidad permite irrumpir en estos cuerpos. Pero no es un movimiento fácil. Anne Fausto Sterling, por ejemplo, probablemente no se colocaría ella misma ahí, pero sería colocable también,
Pero bueno, aquí no es tanto un ejercicio, o sea, si se entiende el elemento retórico y la dimensión de poder, entonces va. Bueno, y ojo, alguien decía, bueno, trataré en algún momento alguien me preguntaba las implicaciones de definirse como mujer, filósofa y feminista, que si no eran restringidas, que si no había una especie de colapso identitario donde quedaban atrapadas. De hecho, el tema de las identidades acaba de llegar a los estudios de la ciencia, pero no las identidades con las que normalmente trabajamos, identidades de clase, identidades de raza, identidades, no sé, no esas, sino identidades disciplinarias, no en el sentido de Foucault, sino en el sentido de yo soy físico, yo soy química, yo soy historiador, yo soy socióloga. Esas también empiezan a funcionar como identidades y empiezan a hacerse hoy trabajos de que esas identidades median nuestras relaciones con otras profesiones y que además hay un entronque entre esas identidades y las otras identidades, ¿no? Porque hay disciplinas que se conciben como típicamente masculinas, ¿no? Como matemáticas, física, ingeniería, tienen entronques. Entonces, ante esta pregunta de si ellas consideran que, o no sé si alguien ha trabajado esta pregunta de una manera tan clara, pero de si puede ser restrictivo, sí puede serlo en algún sentido, porque parece que quedas aprisionado, no solo en las identidades de género, sino en las identidades disciplinarias. Yo hago filosofía, entonces no voy a leer nada que no sea filosofía. Pero también son un punto de fortaleza desde el cual hablar. Y ahí, por ejemplo, la propia Sandra Harding reivindica en su propuesta de epistemología situada que aquel o aquella que ocupa la posición de mayor vulnerabilidad es la que tiene la mejor capacidad de ver las injusticias que ocurren, ¿no? Y aquí quizá valdría la pena mencionar que a pesar de que se llaman filosofías feministas analíticas, no me he perdido, a pesar de que parece que ya perdí el tema de las identidades. Ahorita regreso a eso. Les decía yo que hay por lo menos 3 grandes proyectos distintos: el de Sandra Harding, el de Donna Haraway y el de Helen Lodging. Las 3 se consideran epistemólogas feministas. Las 3 se citan mutuamente. Las 3 son puestas como pertenecientes a esta tradición. Pero, por ejemplo, Sandra Harding, en su proyecto de epistemología situada, lo que dice es que retoma de la idea del marxismo y retoma de otras epistemólogas que retomaron esta idea del marxismo, la idea de que la posición del proletariado era una posición ventajosa, porque el proletariado era a la vez sujeto y objeto de un proceso social, o de muchos procesos sociales que están ocurriendo en el capitalismo. Es decir, el proletariado podía ser el objeto de este proceso, digamos, de las consecuencias del despojo originario, y también ser un sujeto que cuando reflexionaba sobre eso, reflexionaba con una manera privilegiada, y por eso articulaba una posición privilegiada para criticar al capitalismo. Esta intuición de que hay posiciones sociales privilegiadas, que hoy quizá nos resulte profundamente chauvinista, de qué sospechoso es hoy por hoy hablar de posiciones sociales privilegiadas, es una posición que retoma Sandra Harding y dice: las mujeres, no solo las mujeres, pero las mujeres han estado en posiciones de mayor vulnerabilidad. Y son las, o sea, básicamente lo que hace es no solo los proletarios, ¿no? Quizá tenemos que son las proletarias. Y por eso toma el ejemplo del desarrollo, ¿no? Porque dice, estas dinámicas desarrollistas del siglo XX sí le pegan a los proletarios del tercer mundo, pero a donde más le pegan es a las proletarias del tercer mundo, o a las mujeres que están en los vínculos familiares con los proletarios. ¿Por qué? Dice, porque cuando llegan todas estas reformas, por ejemplo, las famosas reformas estructurales que ha impulsado el neoliberalismo, y esto lo dice Sandra Harding, ese es su ejemplo,
se recortan programas sociales, se recortan programas, no sé, donde trabajan maestras, educadoras, trabajadoras sociales, enfermeras. Dice, y aquí hay un entronque de dinámicas. Uno, una serie de profesiones que sean consideradas típicamente femeninas y que entonces están ocupadas por mujeres, porque están asociadas al cuidado. Y dos, que se consideran menos prioritarias y entonces son las que se recortan. Y lo que ha generado es que las llevan a una situación de pérdida de trabajos que las regresa al hogar. Y entonces las resitúa en una situación donde vuelven a estar en dependencia con sus padres, con sus hermanos y con sus maridos. Entonces las reformas estructurales sí le pegan, digamos, a una clase social, pero dentro de esa clase social lo que hacen es que son una especie de regreso, o un regreso a un patriarcado más fuerte. Dice, entonces, aquí en este punto de vista serían las mujeres de esa clase social y de estos países del tercer mundo las que tienen estas posiciones de ventaja, que son las que son capaces de ver los efectos últimos que tiene esta política. O sea, quizá un hombre de esta clase social podría denunciar ciertos fenómenos, pero no va a ver las dinámicas de género. Esas las va a ver, y en algún momento, por ejemplo, dice, ¿y qué hacen las madres solteras que de repente se encuentran sin trabajo? Y que además, si antes habían logrado un avance, que estos trabajos se hubieran profesionalizado y tuvieran un ingreso, dice, lo que pasa ahora es que hay un regreso, pero ellas siguen encargadas del cuidado. O sea, no es que dejen de desempeñar la tarea, pero la tarea ya no se concibe como un trabajo pagado, y entonces pierden el ingreso, mantienen la tarea. Si son jefas de familia, además se hace un milagro para que no se mueran los hijos, las hijas. Se genera una serie de dinámicas. Entonces ella articula esta idea de que es esa posición la que es epistemológicamente privilegiada. Aquí uno podría decir, bueno, supongo que aquí es donde siempre podrías hilar más fino y ver que siempre dentro de las subalternidades hay subalternidades. Pero digamos que su proyecto es ese. Ese proyecto no es igualito, por ejemplo, a la epistemología de alguien como Donna Haraway, que también es una epistemología situada. Pero Donna Haraway tiene un elemento que en cierto sentido no está en Sandra Hardy, y es la idea de la fluidez. La idea, porque una cosa que ha dicho Donna Haraway es, de facto ninguno de nosotros ocupa solo una posición social. Y las posiciones sociales que ocupamos van cambiando. Y además, de manera un poco estratégica, nos vamos posicionando. O sea, si yo de repente estoy en un espacio donde la identidad más importante, por ejemplo, es la masculina, eso puede hacer que la identidad femenina tome fuerza. Pero si de repente es la heterosexualidad, entonces pertenecer a identidades no heterosexuales o prácticas no heterosexuales es lo que toma fuerza. Si es, por ejemplo, la clase, entonces, o sea, el punto es que los contrastes emergen en función de un contexto que se mueve. Entonces, ahí hay un quiebre, porque Donna Haraway dice, contra Sandra Hardy, no hay una especie de posición fija, sino que hay una serie de fluideces, por decirlo de alguna manera, donde nos movemos en distintas dimensiones, y que además eso hace posible una serie de procesos de empatía, donde si no, quizá yo no vivo todas las opresiones, pero precisamente porque vivo algunas y soy capaz de moverme entre las identidades y darme cuenta de lo que pasa cuando estoy en una situación donde mi posición es subalterna, y cuando no estoy en eso, puedo entonces llevar a cabo un ejercicio de imaginación, de ver qué pasa en esas otras posiciones. Eso es una diferencia en sus proyectos epistemológicos. ¿Qué tan grande es? Eso no lo sé, porque no es siempre tan fácil saber si Sandra Harding es tan rígida como a veces parece. Y como le han dicho, por ejemplo, a la teoría queer, a veces la fluidez es un fetichismo. Realmente no hay tanta fluidez, ¿no?
eso de que uno se puede mover de todos lados, sí, claro, yo me muevo entre distintas subalternas, quizá no siempre pasa. Entonces, las pongo a ellas y pongo a finalmente Helen Longino, que tiene la epistemología social más distinta. Porque ella dice, ellas dos están mal. Ellas dos están mal porque están suponiendo que hay una serie de posiciones privilegiadas. Dice, no. Lo que necesitamos es la articulación de un espacio democrático, donde se hable desde todas las voces. No hay una posición privilegiada, incluso con fluidez. Es un giro chauvinista y la objetividad se construye no cuando la posición subalterna logra irrumpir en la comunidad y denunciar sesgos, no cuando hacemos este ejercicio de imaginación ante otras subalternidades y entonces hacemos una reforma, sino cuando construimos comunidades cada vez más incluyentes y democráticas, donde tenemos personas desde distintas posiciones sociales hablando. Entre ellas tienen una disputa. A Helen Longino la acusan de ser una feminista liberal, que está reivindicando al individuo y que está reivindicando la idea de lo social como un espacio público de dar y pedir razones, que está haciendo una objetividad que se alcanza cuando lo social, y en este caso lo social dentro y fuera de la ciencia, se concibe justamente como un espacio de deliberación. Contra esa posición, por ejemplo, Sandra Harding y Donna Haraway recuperan tradiciones marxistas, recuperan tradiciones, en el caso claramente de Haraway tiene un diálogo con el postestructuralismo, no porque no lo haga Sandra Harding, pero son distintas, y allí, por ejemplo, ellas no están tan seguras que lo social se pueda pensar en términos de deliberación, porque parece que hay un acto de irrumpir, aunque nunca nos queda claro cómo es que el subalterno logra hablar. O sea, que es una pregunta que se puede hacer a estas epistemólogas. ¿Cómo este subalterno logró hablar? Porque Sandra Harding supone que el subalterno ha logrado hablar. Y la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Cómo le hizo? No es tan trivial, y aquí hay gente que ha sugerido una sugerencia muy personal, es porque si dejas de pensar lo social como un espacio de deliberación y lo piensas como un espacio agonístico, por ejemplo, diría Chantal Mouffe, entonces no se trata de construir un espacio de deliberación, sino se trata de que hay una serie de fuerzas políticas que irrumpen. ¿Por qué menciono estos tres proyectos? Son tres proyectos de epistemología feminista. Lo menciono por este tema de las identidades, de qué estaba pasando. O sea, ¿se convierten estas epistemologías feministas en epistemologías que solo atienden asuntos de mujeres? Yo diría no. Ninguno de los tres proyectos, con sus diferencias, cae en eso. O sea, parecería que al aventar la identidad de yo soy una mujer feminista académica, como hacen ellas, se corre el riesgo que la identidad aprisione. Y sin embargo, ninguno de sus tres proyectos atiende solamente a temas de mujeres o a temas de género. Las tres están conscientes en sus diferencias de lo que hoy llamaríamos interseccionalidad, y que cuando ellas empezaron a trabajar no la llamaban así, ni la misma Sandra Harding dice, pues yo empecé a hablar de estas cosas antes de hablar de los giros postcoloniales, decoloniales y multiculturales, pero desde el principio me quedaba claro que no podía hacer eso. Entonces, ante la pregunta de si aventar la identidad tiene este costo para sus epistemologías, de que se vuelven epistemologías que solo sirven para eso, yo diría que no. En este estudio, por ejemplo, que hace Helen Longino, el tema de la raza está presente todo el tiempo, ¿no? Además del tema de género, pero está el tema de la orientación sexual. Ahora, eso no quiere decir que están perfectas, entonces, wow, pero se muestra que el hecho de que lo hayan aventado así no es algo que necesariamente limita sus proyectos, ni necesariamente las anquilosa a ellas. Ahora que la
pregunta es si eso no quiere decir que se le puedan hacer críticas. Antes de seguir, justo, esto no es filosofía analítica, este libro no es de filosofía analítica, este es una cosa que se llama marxismo queer, que es más o menos reciente, porque en los 90s, como sabrán algunos, hubo una pelea muy fuerte entre los marxistas y la teoría queer. De hecho hay un texto de Butler de los 90s que se llama Merely Cultural, un poco diciendo, nos han acusado aquí en teoría queer, pues que esto es meramente cultural, pues no han entendido nada, son unos idiotas, ¿no? Pero bueno, pero hablando de decisiones, en los 90 hay una especie de decisión entre autores que están arropados en una tradición marxista y otros autores que están arropados en una tradición queer. Lo traigo a cuenta por este tema de las identidades, y es que esto también ya se ha dicho en teoría queer, pero no es nuevo, pero que lo digan desde el marxismo queer es interesante, porque una cosa que dicen es que, quieran que no, la reificación de una identidad puede ser un punto, digamos, con el cual irrumpir en el mundo. Y entonces una cosa que hace aquí este autor es decir, dice, a ver, quizá teóricos como Lukács se equivocaron al creer que la reificación siempre estaba mal. Dice, pero uno de sus logros era, sin embargo, darse cuenta que la reificación de la identidad del proletariado en el giro de ser un grupo para sí, y no solo un grupo en sí, era una de las cosas que más los empoderaban. Y entonces una de las sugerencias que hace es explorar la posibilidad de que no toda reificación identitaria sea negativa. Que pueden decir, pero eso ya lo dijo un montón de gente, que dijeron, la negación de toda identidad es la negación política. Bueno, sí, pero en el caso particular de este autor, por ejemplo, lo hace para decir, hay veces que justo en esta conexión con Sandra Harding, hay veces que te dan una posición política desde la cual interactuar. Y bueno, no les cuento que va el libro está muy bonito, porque lee a Foucault como un lukácsiano y a Lukács como un Foucaultiano, lo cual es impresionante. Y luego lee a Butler como una marxista de closet. Pero luego la sitúa en un contexto marxista muy bonito, pero bueno. Esto lo menciono porque en el caso, por ejemplo, de Donna Haraway es quizá la más escéptica de las identidades. O sea, ella sí es la que habla todo el tiempo de fluidez, de sospechar de eso. Sandra Harding las ve como una posición política desde la cual se irrumpe. Y Helen Longino quizá es la más liberal, diciendo pues simplemente representan a una comunidad que está hablando. Entonces son tres proyectos de epistemología social distintos que yo no creo colapsen en eso, ¿no? Pero bueno, eso sería con respecto a qué pasa con la identidad, si las restringe a ellas como teóricas y a sus posiciones. Yo creo que no, pero sí creo que siguen siendo muy anglo las tres, incluso la misma Donna Haraway. No es que yo brille por ser el más experto o el mínimamente leído en feminismos latinoamericanos, soy muy ignorante en el tema, pero por razones de la vida, Francesca Gargalo ha ido a mis clases en la Facultad de Ciencias a presentarnos sus libros en algunas ocasiones, y una de sus alumnas es muy amiga mía, y entonces ha sido un acto como de iluminación. ¡Oh, wow! De ver que quieran que no, estas autoras, a pesar de que están montadas en un giro, en una serie de giros, siguen siendo muy amplios, ¿no? De ahí que yo crea que sí es importante poner esta tradición en un diálogo con feminismos latinoamericanos y otras corrientes. Pero bueno, me pregunta, ¿qué otros usos puede tener el feminismo analítico? Bueno, no solo atiende a, como espero que quede claro, no solo atiende a dinámicas de género o problemas de mujeres. O sea, se puede usar para tratar problemas donde, si no queremos usar el término identidad, estamos ante subalternidades, como hay muchos términos y no significan lo mismo, ni siquiera tratar de usarlos todos, no sé ni por dónde empezar, pero la idea es que sean una serie de epistemologías que reivindiquen la posición del sujeto, más allá si la posición del sujeto se construye en términos de identidades o no, de praxis o no. O sea,
la preocupación de fondo es esa. En ese sentido sí es ampliable. Pretenden sobre todo ser una epistemología que está hablando con las ciencias como se han construido en Occidente, pero también con las prácticas médicas, también con... porque luego los médicos se enojan cuando uno dice que no son ciencia, pero no es un insulto. Lo que pasa es que algunos sí se lo toman así. O sea, hay una cosa que es sociología de la ciencia y hay otra cosa que es sociología de la medicina, y si son campos distintos es porque funcionan distinto. No es que no se traslapen, pero o sea, un biólogo de campo no tiene pacientes y eso hace una diferencia brutal. Y un biólogo de campo no genera un conocimiento con el que tenga que intervenir a otro sujeto. O sea, por ejemplo, está trabajando plantas, cocodrilos, qué sé yo. Ahora, claro que están los biomédicos que están en medio, es una cosa más complicada, pero también pretende servir en espacios médicos, también pretende servir en todas aquellas prácticas, digamos, donde quizá no es claramente una práctica médica, pero donde están jugando la oposición entre el ego y el experto, aunque luego esa distinción misma es problematizada, pero pretenden servir allí donde el conocimiento es una herramienta importante en la interacción con el otro. Y pueden decir, eso ocurre en todos lados. Sí, vaya, pero, por ejemplo, algo que tienen las ciencias, y eso lo ha trabajado la sociología del conocimiento, es que vienen investidas de autoridad. Y eso pueden decir, eso no es ninguna novedad. Pero la pregunta es, ¿cómo hacer una reflexión epistemológica social sobre esa autoridad de los saberes? Porque a veces parece que lo único que podemos hacer es denunciarlos. Así, ¿no? O sea, hay que denunciar a esos saberes. Y el problema con decir eso, estoy caricaturizando, es que la pregunta es que hay veces que los necesitamos, o sea, hay veces que necesitamos de esos saberes. O sea, si me da cáncer, y le hago como Charlie Sheen, que yo no tenía cáncer, y voy con alguien a que me saque unos trapitos pintados de sangre, probablemente me muera. Entonces queremos discriminar entre algunas prácticas a las que estamos dispuestos a creerles, no creerles ciegamente, pero sí creerles, y que en el ámbito de lo médico, pero también de lo psicológico, con el psicoanálisis siempre es más difícil, así que simplemente lo aventaré fuera de la habitación. Pero en todos esos lugares, digamos, donde hay una autoridad epistémica conferida sobre alguien, y que no se la confiere él mismo, sino que se la confiere alguna institución o grupo o colegio, allí es donde necesitamos una serie de herramientas para problematizarla. Y no, o sea, no porque no esté bien denunciar, hay veces que hay que denunciarlas, pero hay veces que antes que denunciarlas queremos comprenderlas y queremos saber cómo funcionan y qué están haciendo. Y ahí necesitamos una serie de epistemologías que nos permitan comprender, por ejemplo, las dimensiones sociales del conocimiento, las dimensiones que tienen que ver con cuestiones como autoridad epistémica, quién, por ejemplo, te reconoce como experto. O sea, uno llega al médico y está lleno de diplomas y cosas así. Eso tiene una dimensión de autoridad, una autoridad mediada por una institución. Entonces, no solo sirven, digamos, para cuestionar a las ciencias biológicas, porque además, sobre todo, los estudios se han dedicado a cuestionar a las ciencias biopsicosociales y no tanto a las físico-matemáticas, porque uno puede decir, bueno, pues ahí cómo irrumpe el sesgo de género. Sí irrumpe, o sea, sí hay trabajos, pero donde ha sido más claro es en las ciencias biopsicosociales, porque están interactuando de una u otra manera con nosotros. Pero digamos que no solo funciona en las ciencias, en los laboratorios, en las aulas, en las universidades, sino también en esos espacios donde la autoridad epistémica de las ciencias o de sus saberes asociados interactúa, ¿no?, con los públicos, que también es una cosa que ha sido muy criticada, pero bueno, lo entrecomillo como públicos, porque a veces la idea de público presupone que son pasivos y no lo son. Pero estas epistemologías sociales se han usado allí. O sea, digamos que son las áreas
más comunes en las cuales se han usado, ¿no? Entonces, el feminismo analítico, no las recapitulo, no solo sirve en las ciencias, sirve en todo lugar donde hay una serie de prácticas de autoridad epistémica. Y esos saberes no solo son los saberes occidentales. Si uno va, por ejemplo, al acupunturista, y eso yo no sabía, pero lo leí en el libro de algún sociólogo de la medicina, hay una sociedad que reconoce cuántos puntos en el cuerpo hay para hacer acupuntura. O sea, no es ponerte la agujita donde sea. O sea, hay toda una práctica cognitiva que dice los puntos van aquí y no en otro lado, y ponerlo aquí sirve por una razón. Y cuando alguien propone un nuevo punto, hay una discusión comunitaria, hay una epistemología de fondo, hay un aval. No puedes ir con cualquiera que te ponga agujas donde sea, porque entonces no sirve. Esa claramente es un ejemplo de una práctica donde hay autoridad epistémica y donde hay una estructura comunitaria y no es occidental. Aunque ahora está, por supuesto, siendo subsumida, que es una cosa que quizás no se podría problematizar muy bien desde aquí, y es cómo es que todas las prácticas cognitivas de todas partes del mundo pueden hoy ser subsumidas, ¿no? Que es una cosa que empieza a pasar. De hecho, la sociología de la medicalización, una cosa que está diciendo es los procesos de medicalización están subsumiendo a todo, no solo a la medicina alópata. Han subsumido al psicoanálisis, que históricamente era un enemigo, han subsumido a todo, o sea, pero bueno, no me quiero perder, pero digamos que ahí es interrogable sus dimensiones epistemológicas, comunitarias, testimoniales, de autoridad epistémica. Para eso sirve, ¿no? Que me preguntaba cómo sirve allí, ¿no? Son preguntas que no están todo relacionadas y trato de hilarlas entre sí de la mejor manera. Aquí, por ejemplo, Londa Shivinger, que es una historiadora, pero que también ahora hace esta cosa que se llama agnotología o epistemología de la ignorancia, también es reconocida como parte de esta tradición, aunque quizás ella no se nombra así. El hecho de que no se nombren así, de todas maneras, todas estas autoras tienen una formación muy anglo sobre lo que fue la filosofía de la ciencia en Estados Unidos, lo que fue la epistemología en el mundo anglo, lo que fue la historia de la ciencia en el mundo anglo. Porque, por ejemplo, hace rato en las preguntas alguien mencionaba a Kuhn, con esta gran idea de Kuhn de la carga teórica de la observación que problematiza el positivismo lógico. Yo leía a Kuhn antes de leer a Foucault, y cuando leí a Kuhn dije, ¡ah, qué hombre tan brillante! Y luego leí a Foucault y dije, Kuhn es un estúpido. Porque me parecía que Foucault decía muchas más cosas de las que decía Kuhn. Hay una serie de biografías de Kuhn donde cuando Kuhn empieza a leer las palabras y las cosas y se aterra y dice, oh por Dios, yo no estoy diciendo nada nuevo, y dice, yo no puedo seguir leyendo este libro porque si lo sigo leyendo no voy a escribir el mío, que es la estructura porque lo que dijo es, los franceses ya dijeron todo. A veces eso, que es muy gracioso, es una cosa que pasa, por ejemplo, cuando alguien se educa, como pasó a mí, en filosofía analítica, y luego ve y lee a los franceses y dice, ¡oh! Perdí el tiempo. Lo dijeron antes y lo dijeron mejor. Quizá, o sea, no estoy diciendo que Kuhn no sirva para nada, pero Kuhn nunca vuelve a leer a Foucault. O sea, le genera un choque así. Dice, yo no lo puedo leer, porque ya no sé qué estoy diciendo yo y qué está diciendo él. Y entonces, si Kuhn aparece, o Feyerabend, que es de la época, aparecen tan innovadores, es porque la filosofía anglosajona ya no estaba leyendo a otras ramas de la filosofía. Y lo traigo a cuenta, porque, ¿cuál era la pregunta? Perdí en por qué lo traje a cuenta, pero a ver si me acuerdo. Bueno, el punto es que cuando me preguntaban
por qué Kuhn, que Kuhn era tan innovador y qué interesante. Sí, de las feministas. Incluso si ellas no se identifican como feministas analíticas, lo que sí ha pasado es que en las prácticas educativas que las formaron, esta tradición, incluso si no la abrazas y te identificas con ella, ha generado muchos puntos ciegos. Puntos ciegos que, por ejemplo, Donna Haraway no tiene, pero todo el tiempo denuncia. Puntos ciegos que Sandra Harding quizá no tiene, pero todo el tiempo lo denuncia. Entonces, ahí hay un punto donde incluso si no nombran al feminismo analítico como tradición, de todas maneras sigue habiendo una serie de anteojeras disciplinarias. Y eso lo decía yo por lo de Londa Schivinger y lo de la gnotología o epistemología de la ignorancia. Porque alguien podría decir, bueno, pero ¿qué tiene de innovador eso? ¿Qué no estaba ya eso en el concepto de ideología? Y alguien puede decir, sí, pero la tradición analítica no está enterada. Pero hacen algo novedoso al hacer esta epistemología de la ignorancia, y es que dicen, la epistemología, por lo menos esa epistemología, normalmente estaba preguntándose qué era el conocimiento y concebía la ignorancia como una especie de oscuridad, ¿no? El conocimiento es luz y la ignorancia es oscuridad. Dice, pero eso es subteorizar a la ignorancia. Londa Schivinger tiene ejemplos muy bonitos del siglo XVIII y incluso ella habla de la revolución sexual del siglo XVIII y su contrarrevolución, ¿no? que es poco conocida. Pero bueno, una cosa que ella cuenta es el nombre, ¿no? El nombre de algo como Homo sapiens. Todo el mundo sabe lo que nombra Homo sapiens, ¿no? Nombra nuestra especie. Y ella dice, la elección de ese nombre cristalizó un orden de género XVIII-esco. ¿Por qué? Porque el término homo, que remitía a hombre, era un genérico. Y los sapiens, que lo calificaba como pensante, lo estaba vinculando con una propiedad que se pensaba como típicamente masculina, la razón. Y cuando nos movemos al grupo en el que se anida Homo sapiens, viene a llamarse mamalia, con un atributo típicamente asociado a las mujeres, que es la posesión de mamas. Y ella lo que dice es que había un orden de género del siglo XVIII que estaba diciendo, lo que nos conecta con la naturaleza es lo femenino, como por ejemplo las mamas y toda esa tarea reproductiva de ese cuerpo, que también la tienen las hembras del grupo. Porque dice, ¿por qué no le pusieron pilosa en vez de mamalia? Porque todos los mamíferos tienen pelos, y también hubiera funcionaba incluso mejor, porque mamalia enfatizaba un rasgo que no tenía la mitad de la especie. Dice, bueno, porque no es un accidente que el término específico Homo sapiens nombra una diferencia que se asocia como masculina, y que el término mamalia nombra una continuidad que se asocia como femenina. Hay un orden de género XVIII-esco congelado. Entonces, ella, por ejemplo, empieza a decir, ahí la historia de la ciencia nos puede empezar a entender accidentes congelados en saberes, donde la ignorancia es algo más que un no saber. Y por ejemplo, esto de la gnotología dice, vamos a utilizar mejor la ignorancia, en vez de pensar que la ignorancia es no sé. Dice, hay veces que la ignorancia tiene que ver con eso, sí, hay veces cosas que uno no sabe, pero hay veces que la ignorancia tiene que ver con sesgos sistemáticos, con sesgos estructurales, y hay veces que tiene que ver con sesgos inducidos. Y dice, la gnotología nos ayuda a nombrar estos tres sentidos distintos de ignorancia. La ignorancia como el yo no sé y simplemente no lo sé, la ignorancia que viene de un sesgo estructural, y la ignorancia inducida intencionalmente por alguien, sea un alguien singular o plural, sea una institución o una persona. Y ella articula eso como parte de una epistemología feminista en historia de la ciencia y en sociología de la ciencia, porque dice, gran parte de la manera de interrogar a las ciencias tiene que ver con esto que no sabemos.
inducido por dimensiones estructurales o sistemáticas que se invisibilizan, ¿no? Entonces, esto era la pregunta que venía sobre la agnotología, ¿no? Y esta propuesta donde estas epistemologías no nada más van sobre la pregunta de cómo corregir, sino tratar de comprender qué dinámicas subyacen a los sesgos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, la agnotología está tratando de hacer este giro de no solo correctivo que tiene Longino, Haraway, Harding, de hacer una epistemología que corrija desde una u otra manera, no porque ellas no hagan un diagnóstico, sí lo hacen, sino que en el caso, por ejemplo, de Londa Shivinger también son epistemologías de un diagnóstico. ¿Cómo hago una epistemología que me permita nombrar aquello que genera sesgos en el conocimiento? Y ahí, por ejemplo, es donde en mi propio trabajo yo uso eso en el caso de la heterosexualidad, diciendo, ahí tenemos una dimensión claramente agnotológica, en el sentido de que a nadie se le ocurre preguntarse por las explicaciones biológicas de la heterosexualidad, y en general caemos en una disyuntiva, y la disyuntiva suele ser o aceptar el biologicismo radical que solo interroga a lo que considero un misterio, y lo que considero un misterio son muchas cosas, no solo la homosexualidad, no solo eso, sino el orgasmo femenino es un misterio, ¿para qué sirve? ¿Por qué está allí, no? O caemos en la otra posición que dice toda explicación biológica es sospechosa, que yo estoy de acuerdo con eso, pero si algo sirve la agnotología es para trazar un puente con los biólogos y los biomédicos, diciéndoles, porque el rechazo al principio a veces tiene el efecto de que se cercenan los puentes, se cercenan los diálogos. Y una de las cosas que a estas epistemólogas, historiadoras y filósofas les ha preocupado es que cercenar los puentes puede ser muy costoso. Y en algún momento, no me acuerdo quién de ellas lo dice, o si es una de ellas, pero dice, nosotros al final somos muy pocos en esto, o sea, ¿cuántos biólogos y médicos hay por cada filósofa feminista? Pues, ni imaginarla, ¿no? Entonces dice, dado que no podemos jugar a mi comunidad es más fuerte y te voy a ganar, tenemos que ganar irrumpiendo con puentes de diálogo. Y aquí pueden enojarse, y yo creo que con justa razón, porque, por ejemplo, un texto que es más o menos un manifiesto, que es el texto de la enciclopedia de filosofía de Stanford, acusa a las otras corrientes feministas, nombradas así, las otras corrientes feministas, de ser demasiado radicales en sus interlocuciones con la ciencia y de socavar la posibilidad de diálogo sin percatarse de la asimetría en las comunidades. A ver, esto no lo vamos a ganar en dinámicas de poder o de contrapoder o de contrahegemonía, no lo vamos a ganar. Ellos tienen más dinero, ellos tienen al CONACYT o a la National Science Foundation, ellos controlan las universidades, tienen más journals, tienen más prestigio, no lo vamos a ganar. Necesitamos puentes, y esos puentes tienen que ser la posibilidad de construir un discurso que logre mediar desde lo que ellos están diciendo hasta lo que nosotros queremos decir, no para claudicar de nuestros puntos, sino que, por ejemplo, la agnotología podría empezar a construir este puente diciéndoles, ¿por qué ustedes no buscan explicaciones sobre la heterosexualidad? ¿Por qué si yo entro en Google y pongo explicaciones de la heterosexualidad, explicaciones biológicas de la heterosexualidad, me salen explicaciones psicoanalíticas, sociológicas, antropológicas, etnográficas, me salen explicaciones de teoría literaria, pero no hay una sola explicación biológica de la heterosexualidad? Cuando se lo pregunta uno a los biólogos, te dicen, ay no, claro, por supuesto que está explicado desde el origen del sexo hace 3.000 millones de años. ¿Por qué? Y ahí le dices, sí, pero si me das esa respuesta ya te diste cuenta que ya colapsaste orientación sexual con sexo como gónadas.
Y ahí brincan, ¡ah! Es cierto. Y entonces ahí hay una especie de momento donde dicen, ¡chas! Y empiezan ellos mismos un reanálisis de sus teorías y dicen, ¿en qué parte de mis teorías está esto explicado? Y empiezan a buscar y buscar, no está explicado en ningún lado. Y ese tipo de puentes pueden ser útiles, porque lo que logran es simbrar al experto en biomedicina, al experto en psicología, al experto en biología, y que entonces esté más dispuesto a escuchar. Pueden decir que hay bola de liberales, debiluchos y vendidos. A ver, sí, pero el punto lo hacen porque quieran que no, en el contexto norteamericano, se da este fenómeno de las guerras de las ciencias. El famoso Affair Sokal, muy conocido, que desacredita a todas las humanidades, a todas completitas. Y bueno, pues ¿quiénes les pega el Affair Sokal? A Lacan, a un montón de gente, ¿no? Lucy Ligaray creo que está golpeada, a un montón de autores. Y lo que esta tradición está tratando de decir, y a veces de una manera un poco deshonesta, porque la filosofía analítica de hecho ha dicho, nosotros no somos esa filosofía, a esa filosofía péguenle con todo, nosotros somos otra filosofía. Y el feminismo analítico no ha tomado esta posición tan abiertamente cínica, pero sí ha dicho, sociológicamente la guerra de las ciencias en Estados Unidos fue muy costosa para las humanidades y las ciencias sociales, porque nos pone en una posición de indefensión brutal. Y tenemos que reconocer que estamos allí, entonces tenemos que buscar un diálogo. Y entonces tenemos que buscar discursos que sirvan para eso. Ahora, eso es muy gringo, porque aquí no tuvimos una guerra de las ciencias, ni estamos en la misma situación. Entonces, cuando la internacionalizan, ahí sí hay un sentido muy claro, ¿no? Pero bueno, también por eso esta cosa como la gnotología que de repente pasa que reinventa cosas que había dicho otra gente, ¿no? y que tiene una especie de discurso más suavecito, ¿no? Entonces, bueno,